Bueno, yo les comentaba el miércoles que destinamos de manera íntegra el espacio a hablar de la empatía, la solidaridad y el dolor, para replicar el dolor. Y les decía que más adelante habría que hablar de cosas más concretas sobre el porqué y el después de esta tragedia. Y hace 15 minutos más o menos, Federico Jovine en su cuenta de X, como si me estuviera revisando el guión de hoy, que escribió: el tiempo oportuno es ahora. Y creo que sí, sobre todo por el tema de lo replicado que ha sido el mantra de en el momento oportuno, como si esos temas de manera expedita estaba, digamos que prohibido hablar, y se entiende un poco también por el duelo y porque estaban de verdad que muy frescos los momentos, y lo van a seguir estando de todas maneras, pero para salir adelante en medio del trauma nos tocará vernos al espejo, doña Carmen, y hacernos cargo de lo sucedido. Este hecho, ese techo que se vino abajo produjo daños que obligan a su resarcimiento, más allá del abrazo, más allá de la solidaridad, de la empatía de la que hablamos el miércoles. Doña Carmen, estamos hablando de víctimas que tienen el derecho a la reparación. Y antes de que el no pase nada característico de nuestra idiosincrasia, hablamos de esa idiosincrasia que ahora mismo está proponiendo leyes y destinos a ese lugar, antes de que esa idiosincrasia se logre imponer, ojalá que no, yo creo que es oportuno que comencemos a hablar acerca de una serie de conceptos en medio de tanto escombro, y despejar el camino a la justa indemnización, que es algo que mucha gente se ha planteado, mucha gente que no conoce conceptos y que te pregunta en las redes qué va a pasar, cómo se van a indemnizar. Y en el marco de la responsabilidad civil, un tema en el que de alguna manera he estado vinculado, soy profesor de la materia desde el año 2008 en la Pucamaima, les puedo decir, y esto es un poco hablándole no a los maestros de más de 20, 30 años de ejercicio que escuchan el programa, con mucho rubor les comparto, sino a los oyentes que no lo son. Les digo que los organizadores de la fiesta, el organizador del evento, más allá de otros relacionados también, pero sobre todo el organizador del evento, y no pongo nombres, sino conceptos puramente académicos, están comprometidos por medio de la obligación de seguridad frente a todos los asistentes, y eso como respuesta correspondida por los daños causados. ¿Y qué es la obligación de seguridad? Bueno, la obligación de seguridad es un tipo especial de obligación que se le impone al prestador de un servicio, en este caso el organizador del evento, de proteger la integridad física y patrimonial de otra persona, en este caso cliente, usuario, durante toda la ejecución de una determinada relación jurídica. Esa es una obligación que se encuentra presente de manera explícita o implícita, expresa o tácita, en este tipo de relaciones que nacen producto del derecho del transporte hace muchos años, y que se han ido extendiendo a centros hospitalarios, gimnasios, escuelas y también conciertos, eventos deportivos. ¿A qué está comprometido entonces el organizador del evento por esa obligación de seguridad que se le impone? Bueno, los organizadores de la fiesta del pasado lunes, en ese contexto, estaban comprometidos no solo a la realización de la fiesta, que se ejecute todo lo que el derecho a la taquilla, el derecho a la reservación de la mesa le concedía, también estaban obligados a que todo se desarrollase exento de riesgos o daños al público.
un evento artístico que estaba sometido a un régimen objetivo de responsabilidad, donde basta la verificación del daño para que surja de manera automática la presunción de responsabilidad. Y dicho esto, porque el daño, el hecho generador del daño es muy evidente, el techo se desplomó, lo vimos en videos, está ahí palpable, es un hecho no controvertido. Una de las preguntas que también surge, doña Carmen, es si el organizador del evento se podría liberar de esa obligación de responder. Y una de las características que tiene este tipo de obligaciones, la obligación de seguridad, es que el deudor no puede liberarse alegando simplemente que actuó con prudencia o diligencia. En estos casos, la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia, ha establecido por años de manera constante que para exonerarse el responsable del evento, el organizador, debe demostrar la existencia de una causa ajena que no le sea imputable, es decir, una causa que revista las características de la fuerza mayor, es decir, un hecho exterior irresistible, imprevisible. Y es importante, y yo creo que ya se ha hablado mucho de esto, pero es bueno dejarlo claro, que este hecho no fue un accidente, no fue una casualidad. No existe fuerza mayor ante una desgracia producida por una cadena de cosas mal llevadas a cabo, que los peritajes dirán o hablarán en caso de que sean bien hechos, ojalá que sí. Pero estamos hablando de una cadena de cosas mal llevadas a cabo y otras dejadas de hacer, todas, doña Carmen, todas perfectamente evitables, en lo que el derecho se conoce como falta inexcusable, totalmente falta inexcusable. Otras cosas, ¿quiénes responderán? Organizadores del evento, dueños, responsabilidad del Estado. ¿El Estado tendrá alguna responsabilidad? Bueno, por lo general un hecho de esta magnitud no recae solo sobre un responsable. La obligación de responder una vez concluidas las investigaciones, los peritajes del que estamos hablando, podría distribuirse tanto en entes privados como públicos. Para que tengamos una idea, amables oyentes, en el caso de la tragedia de la discoteca República de Cromañón, acontecida en Argentina en diciembre de 2004, oiga esto, doña Carmen, fueron declarados responsables los propietarios, el gerente del local y el organizador del evento, que eran personas diferentes, pero también fueron declarados responsables funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, funcionarios del ayuntamiento de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, ese hecho le costó el cargo a Aníbal Ibarra en un juicio posterior. ¿Y por qué fueron declarados responsables los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Por no haber supervisado de manera adecuada el local, ni haberlo clausurado, a pesar de las irregulares verificables que dieron como resultado en el peritaje. Pero ahora hablemos de los daños, doña Carmen. El techo colapsó y todo se volvió oscuro, se incumplió la obligación de seguridad, ya le explicamos a la audiencia qué es, y sobrevinieron los daños. Y desde ese mismo instante, el dueño del evento, el organizador del evento, tiene que responder por la totalidad de los daños que se produjeron, daños consecuencia directa y cierta de ese incumplimiento. Y como hemos hablado, en estos casos la responsabilidad civil es particularmente amplia y los daños indemnizables abarcan un rango extenso, desde el atentado al principal bien jurídico protegido, que es la vida, son más de 200 los muertos, hasta lesiones leves, daños materiales y morales también, daños materiales, y ahí entran todos los gastos médicos, los traslados, la hospitalización, los costos funerarios, pero también la pérdida de los objetos personales de la víctima. La Fiscalía anunció que recuperó algunos, pero hay ropas, carteras, relojes, celulares que no volverán
a las víctimas ni a sus familiares. Ya se ha verificado esto, y que esta pesadilla ha generado todo esto. Pero también entran en esta parte lo que llamamos, si ustedes lo saben, el lucro cesante. Lo que les expliqué es el daño emergente, el lucro cesante, es decir, aquellas ganancias dejadas de percibir por la víctima o las víctimas consecuencia de las secuelas del daño sufrido. Porque esas secuelas, y vamos a hablar de eso, el tiempo nos las va a poner en contexto, secuelas como la incapacidad temporal o permanente para trabajar, la pérdida de oportunidad en caso de los fallecidos y sus dependientes económicos. Hay muchísimos dependientes económicos que van a quedar privados de la fuente de ingreso vital que suponía el aporte económico mensual de las víctimas. Y es cuestión también de tiempo para escuchar víctimas que perdieron un potencial futuro tronchado, familiares que perdieron hijos, padres y madres que contribuían con el sostenimiento del hogar. Y los daños morales. Bueno, los daños morales es una conversación que se va a abrir, ojalá que se abra bastante amplia, daños morales y extrapatrimoniales, como se le conoce, porque el daño moral es el sufrimiento, la angustia, el dolor físico o psíquico sufrido por la víctima, pero también por sus allegados. Los sobrevivientes que se recuperan en diferentes centros de salud experimentan todo tipo de lesiones, muchas de ellas lamentablemente permanentes, que los dejarán discapacitados. Súmele a eso también, doña Carmen, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, la angustia prolongada, así como otros trastornos psicológicos permanentes. Tengo un muy querido amigo ingresado en uno de los hospitales que salió de la fase de observación, está en recuperación todavía, tiene una lesión en un brazo y unos cuantos traumas, pero su principal trauma ahora mismo es el estrés postraumático que está viviendo, y eso es totalmente verificable. Otra que en estas circunstancias y me emociona, y tengo que hacer una pausa para no quebrarme, es porque me hace pedazos el corazón, son los daños morales por rebote que afectan a los familiares o allegados de las víctimas, especialmente en caso de fallecimiento o lesiones. Imagínense, doña Carmen, lo desgarrador que es estar ante probablemente la tragedia que más niños huérfanos ha dejado en nuestro país. Sí, porque muchos niños perdieron a sus padres, muchos, centenares de niños perdieron a sus padres. Por eso la Suprema Corte de Justicia, en su jurisprudencia, la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte y la de otros litorales también, han reconocido ampliamente indemnizaciones a favor de padres, hijos y cónyuges por el dolor de haber perdido a los suyos en este tipo de circunstancias. Y bueno, el camino hacia la indemnización, ojalá que no sea muy largo. El escenario ideal, el que debería ser, es que el organizador del evento y sus aseguradoras deban acordar con las víctimas el monto de las indemnizaciones, aunque esa hipótesis puede rayar casi en la utopía. Usted conoce bien nuestro ecosistema y es muy probable que aparezcan todos los argumentos sabidos y por haber para limitar o exonerar la obligación de responder con el objetivo de eludirla o pagar montos que no se ajusten al valor de lo sufrido. Obviamente eso lo vemos todos los días cuando estamos luchando una reclamación hasta de unos rayos X, imagínense en situaciones como estas. Y eso va a provocar obviamente una estampida masiva de demandas en reparación de daños en tribunales. Al tratarse para nosotros de un hecho sin precedentes, porque es un hecho sin precedentes, en caso de no tener alternativa, las víctimas y sus familiares podrían organizarse y acudir a la justicia de manera colectiva. Una
acción colectiva que nuestra legislación no contempla de manera formal en responsabilidad civil, sobre todo en derecho de consumo. Un triunfo de la clase empresarial en las discusiones de la vigente ley de protección al consumidor, que en esas discusiones lograron evitar que se legislara de manera formal en provecho de las víctimas, sobre todo los consumidores. Pero los abogados especialistas saben que nuestro derecho procesal no impide las demandas grupales o la misma intervención voluntaria que de cierto modo permite la tutela colectiva de esos derechos. ¿Por qué demandas colectivas? Bueno, para reclamar de manera cohesionada el daño y de esa manera lograr una mejor administración de justicia, facilitando no solamente el acceso, sino también evitando decisiones contradictorias. Y para concluir, doña Carmen, esta nota, es cierto que lo que se nos fue, es cierto que lo que se fueron esa noche, mientras se divertían o trabajaban, jamás volverán, ni tampoco van a responder las llamadas ni los mensajes de quienes compulsivamente los buscaban. Es cierto que no importa la cifra, cualquiera que sea el quantum indemnizatorio, pesos más, pesos menos, no será suficiente para sanar tantas heridas. Lo que sí tiene que pasar entre nosotros es encontrarnos y encontrar la capacidad, al menos esta vez, de asumir la responsabilidad sin hacernos los locos, porque el problema no se resuelve escondiendo escombros debajo de la cama y que todo pase como si nada es nada, porque más tarde o más temprano seguiremos otorgando vistos buenos a la medida del derecho de mi colindancia, supervisando las cosas con los ojos cerrados, jugando a regular el ruido hasta que otra desgracia nos vuelva a poner de rodillas. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.